Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande. Les damos desde este canal Palabras de Vida Eterna Maranata. Una vez más vamos a tener un tema basado en la Palabra del Señor, en la cual esperamos que pueda servirte de aliento, que pueda servirte de ayuda, porque todos necesitamos escuchar Palabra de Dios para poder estar tranquilos en Cristo. Vamos a invitarlos que usted se suscriba a nuestro canal Palabras de Vida Eterna Maranata. También que le des like a los videos y puedas compartirlo con tus seres queridos, que puedan ellos también tener acceso a lo que es la palabra de Dios, que nos lleva hacia la salvación que nos es prometida por Cristo Jesús. Una vez, muchas gracias. Les agradecemos por los numerosos contactos que ya tenemos, que ya también muchos suscriptores, y les agradecemos en el nombre del Señor y que sigan multiplicándose. Sin más, vamos a orar y vamos a comenzar nuestro tema de hoy, que es un tema que es necesario para una persona que necesita tener esa convicción y esa conexión con Dios. Vamos a orar. Señor Padre bendito, una vez más te agradecemos por que tú nos amas, porque tú, Señor Padre, nos guías. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y que nos ayudes, Señor Padre, a no ser rebeldes a tu palabra. Ayúdanos a creer y confiar en ti. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, durante los casi o un poquito más de 6,000 años que tiene de historia esta Tierra, aunque los evolucionistas dicen que tiene millones y millones de años la Tierra en evolución, y nosotros que creemos en la palabra de Dios y creemos en Dios, sabemos que Dios creó la Tierra y conocemos que Dios la creó no en un sistema evolutivo, sino Él lo creó en literalmente 7 días. Pero antes de haber creado nuestra tierra, donde nosotros habitamos, donde nosotros vivimos, Dios ya había creado el universo. El universo es un lugar vasto que tiene una grandeza que nosotros no podemos comprender. Aún el ser humano, con sus telescopios avanzados, con sus satélites humanos, que cuando estoy mencionando satélites humanos, son aparatos electrónicos que son enviados, satelitales, que son enviados allá en el espacio para indagar el universo, para indagar el espacio, para grabar, para tomar fotos a largo alcance. No han podido descubrir dónde está el comienzo del universo. Y se habla de millones y millones de años luz, las distancias que existen entre galaxias y galaxias. Entonces, estamos diciendo que el ser humano, por más que tenga una tecnología avanzada, el ser humano no puede visitar, hasta ahora no ha podido visitar más allá de lo que es la Tierra y la Luna. La distancia entre la Tierra y la Luna, ese espacio, el ser humano no ha podido bajar más allá. Están intentando querer viajar a otro planeta, lo cual les tomaría meses viajar. Y también al viajar a ese planeta, como está más cerca del Sol, no sabemos qué intensidad de sol o de luz, el calor pueda reflejarles a ellos que quisieran ir a Marte, pero eso está por verse. Pero el ser humano no ha podido, hasta ahora, poder descifrar lo que es el universo. Y el universo, les digo, es un lugar amplio que fue creado por Dios. Y para nosotros entender el Evangelio de Dios, que son las buenas nuevas de la salvación, debemos de comprender 3 cosas. Que Dios no está sujeto, como nosotros, sus criaturas, al tiempo.
nosotros estamos sujetos a tiempo. Estamos sujetos a lugar. O sea, donde nosotros moramos. Estamos sujetos. Y también estamos sujetos a materia. Y Dios no está sujeto a esas tres cosas, porque Dios es omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar. Él está en cualquier lugar, porque su poder de Dios es inmenso e incomprensible para nosotros. Y también a Él no lo limita el tiempo. A Él no lo limita la materia. Porque si usted va al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice aquí? Que en el principio de la creación. Está hablando de nosotros como criaturas. Entonces, de nosotros desde ese momento ya tenemos tiempo. Creó Dios. Dios creó, y al único ser que creó con sus propias manos fue al ser humano. Pero si usted indaga la Biblia, el Génesis capítulo 1 y capítulo 2, usted se da cuenta que Dios, cuando creaba, Él solamente mencionaba con el poder de su palabra. Él creaba materia. Él crea materia. Y de esa materia que Dios creó fue que creó al hombre con sus propias manos, que fue del polvo de la tierra, en la cual con agua, mezclado con agua, se hizo arcilla, lodo, y de allí fue que el ser humano fue creado. Entonces vemos que Él no está sujeto a tiempo, no está sujeto a materia, ni está sujeto a lugar, porque Dios es omnipresente, está en cualquier lugar. Es omnipotente, porque es todopoderoso, omnipresente y omnisciente, que Él es un ser muy inteligente. Y Dios ha existido desde la eternidad y va a seguir siendo hasta la eternidad. O sea, Dios no tiene límite de tiempo. Y eso nosotros debemos de comprender en el Evangelio y poder reflexionar y poder ver que Dios, al prometernos su palabra, al prometernos todas las promesas que Él nos ha dado a través de la palabra, debemos de comenzar a creerle a Dios. No ya no más creer en Dios, sino creerle a ese Dios. Cuando Dios creó al ser humano, Dios creó a Adán y Eva de manera que estos dos personajes eran perfectos. ¿Qué quiere decir perfectos? Que ellos no habían cometido hasta ese momento una rebeldía o una desobediencia, y ellos andaban en perfección, porque al momento de ellos desobedecer y no confiar más en Dios y confiar más en las palabras de la serpiente, que la palabra del Señor dice que es el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el dragón, nos dice el libro de Apocalipsis. Cuando ellos creen a la serpiente, ya no le creen a Dios y le creyeron a la serpiente lo que la serpiente les dijo. Entonces en ese momento comenzó el conflicto en la mente del ser humano, y también el conflicto que es universal, en la cual Dios comienza ya había planificado, pero comienza a ejercer ya el plan de la salvación para el ser humano, porque Dios conocía que un ser caído, que era Satanás, que había sido también perfecto desde su creación, un ser caído como Satanás llegó a la tierra y tomó posesión de esa tierra, le quita el principado a Adán. Satanás le quita el principado a Adán, porque Dios le había dado el señorío a Adán sobre esa tierra, pero al momento de desobedecer a Dios, usurpa Satanás ese principado, porque ya este hombre Adán ya tenía limitado su tiempo, ya no iba a vivir eternamente como vivía, porque Dios le había dicho que él iba a vivir eternamente si se mantenía fiel. Pero entonces allí es que se le usurpa, se le quita. O sea, usurpar es quitarle a alguien algo que no te pertenece. Entonces Satanás le quita el principado y desde allí comienza el conflicto espiritual del ser humano. Después de que estos dos personajes, Adán y Eva, tienen hijos, tienen dos hijos. Uno de ellos es el mayor, Caín, y el otro se llama Abel.
estos dos personajes crecieron juntos y cada quien desarrolló una profesión, podría decirse, y uno de ellos era agricultor y el otro era pastor de ovejas. Ahora, cuando Dios le requiere a cada uno de ellos una ofrenda, dice la palabra de Dios que uno fue el primero que se acercó a Dios para ofrecer su ofrenda, y ese fue el hermano mayor, Caín. Y al ofrecerle su ofrenda, la ofrenda que él le dio a Dios no era la ofrenda que Dios había requerido, sino que él le dio una ofrenda diferente. No una ofrenda de fe, sino una ofrenda de sus propias obras. Y usted lo puede ver allí cuando estos dos personajes van en la presencia de Dios. Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor. En el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios había requerido esa ofrenda. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado de desobedecer a Dios, de comer el fruto prohibido, en ese instante ellos no murieron, no fallecieron. Dios le había dicho a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero en ese momento no murió Adán y Eva, porque Dios en ese momento ya estaba proveyendo la redención del ser humano, la salvación del ser humano. Y ellos no murieron porque su pecado, su falta, la pagó un ser inocente. Y ese ser inocente era figura de que en el futuro iba a venir un Salvador, no solamente para ellos, sino para la humanidad completamente. Entonces esa ofrenda que Dios requirió fue un cordero, un carnero, que le tuvieron que quitar la vida, y de esa forma Adán y Eva fueron vestidos con vestiduras de animales, porque ellos intentaron cubrirse su desnudez con hojas de higueras, que eran unas hojas grandes, pero las hojas de higuera se secan. Entonces Dios les fueron y sacrificaron ese cordero, que es la figura, es el prototipo del tipo. O sea, Cristo Jesús iba a venir 4000 años después de esa falta que ellos cometieron, para poder proveer salvación no solamente a esos dos personajes, sino a su descendencia también, que tuviese esos dos seres, Adán y Eva. Entonces, a Dios le agradó la ofrenda que llevó Abel, porque Abel actuó por fe. Él creía en Dios y confió en Dios y le llevó la ofrenda que Dios requería, que era un cordero por sus pecados. Y el otro no, el otro hermano, el mayor, él le llevó una ofrenda, pero de lo mejor de sus frutos, de él, de sus manos. Dice aquí que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, se le llevó frutas y legumbres. Y ese no le agradó a Dios, porque eso no es lo que Dios requería. Por eso es que no le agradó a Dios, sino que le agradó lo que Abel le llevó, porque es lo que Dios requería, que era lo mejor de sus ovejas. Y allí sucede que uno es asesinado por su hermano, el mayor, y el mayor tiene que huir, y se tiene que ir de esa tierra. Y al irse, dice la palabra del Señor en ese mismo libro, voy a leerles aquí, en el capítulo 4, versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y este hombre, a Set, fue el primero, su descendiente, que fue Enos. Dice aquí que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de
Jehová. Desde ese momento hubo personajes que, a pesar de su situación, el estado pecaminoso del ser humano, ellos siguieron creyendo en Dios, creyéndole a Dios y adorando a Dios e invocando a Dios. ¿Qué es invocar? Si usted busca en el Google, o usted busca allí en un buscador de internet y usted pone invocar significa, viene de una palabra hebrea que significa clamar, hablar fuerte, con un grito desesperado. Y eso es que el pueblo que de allí en adelante, descendientes de Set, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, porque también había un grupo de seres humanos que comenzaron a vivir su vida sin Dios y comenzaron a crearse sus propios dioses. Por eso le llamaba pueblos paganos. Ellos creaban sus propios dioses conforme a su propia conveniencia. Y usted por eso ve que en el mundo, hasta hoy en nuestros días, existen muchos pueblos paganos que tienen sus dioses, que fueron creados por el mismo ser humano, o el mismo ser humano se los creó para su propia conveniencia, porque no quieren directamente adorar al Creador, a Dios. Y aquí la palabra de Dios también nos dice en el libro de Salmos 116, capítulo 116, versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Este es el rey David el que está mencionando esas palabras, que en todos sus días él iba a invocar el nombre de Dios. También el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice la palabra del Señor así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es el que va a ser salvo? Todo aquel que invoque el nombre de el Señor, de Jehová. Entonces también nos lo vuelve a decir el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿es necesario que el ser humano invoque a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque ahora el ser humano, y como lo estaba yo comentando, que desde allí, desde el pueblo de Set y su hijo Nos, que comenzaron a invocar el nombre de Dios, también hubo seres humanos que comenzaron a invocar nombres de dioses creados por ellos mismos, y otros que directamente invocaban, y a nuestros días también, invocan directamente al enemigo, a Satanás. Hay gente que es satánica, gente que no cree en Dios y directamente tienen asociación con el enemigo, porque ellos invocan el nombre de Satanás. Y nosotros debemos tener mucho cuidado en acercarnos siquiera a un tipo de ese tipo de aseveración de invocar cosas equivocadas. Dios nos dice que le invoquemos a Él, y nos lo dice en su palabra, y el libro de invocar aparece muchas veces en la palabra de Dios. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Eso dice la palabra del Señor. También Zacarías 13:9 dice la palabra de Dios: Él invocará mi nombre y yo le escucharé y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, el pueblo que sigue a Dios e invoca el nombre de Dios es un pueblo fiel a Dios. O sea, es un pueblo distintivo entre las demás naciones, un pueblo que depende de Dios. Y lamentablemente hoy en nuestros días, aún en nuestra sociedad en la cual nos desenvolvemos, aunque muchos conocen de Dios, creen en Dios, pero lamentablemente no le creen a Dios. Y estoy hablando porque hay muchas denominaciones cristianas. Y en esas denominaciones cristianas se predica parte verdad y también se predican cosas que no son verdad, cosas que ya vienen mezcladas. Y debe de ser uno cuidadoso en ver que lo que se predica o las enseñanzas que se dicen dentro de esa denominación es la palabra del Señor, que esté basado en así dice Jehová.
no basado en lo que el hombre cree que es conveniente que así se adore. Y lamentablemente les digo que hay denominaciones en las cuales les conviene que entre dinero a sus arcas, o que hacen sanaciones espurias, que hacen sanaciones en frente del público y son sanaciones espurias. ¿Qué quiere decir sanación espuria? Que no son sanaciones verdaderas, sanaciones dignas, sino que son sanaciones que probablemente son guiadas por el enemigo. Y en eso hay que tener también mucho cuidado. Por eso hay que confiar en la palabra de Dios, y debe de ser un pueblo que sea distintivo entre los demás. Isaías 41:25 dice: del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. El Salmo 141:1: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Y sigue allí muchos salmos. También Job varias veces menciona la invocación: y yo le invocaré, Job 9:16, y yo le invocaré y él me respondiese, y aún no creeré que haya escuchado mi voz. Hay muchas citas bíblicas en la cual se menciona el término invocar. Y cuando se menciona el término invocar, no solamente de que tú en tu lugar de oración, en cualquier lugar de tu casa, le ores a Dios, sino que debe de haber también un lugar específico donde se adore a Dios, porque la oración también viene compaginada con la adoración a Dios. Y el adorar a Dios, también hay cantos cristianos que pueden ser utilizados en la adoración, que sobresaltan al Dios Salvador, al Dios Creador, al Dios Redentor, y esos son cantos en los cuales también se clama, se le invoca a Dios. Y no todos los cantos que se dicen ser cristianos son cantos que son los propicios, apropiados para la adoración a Dios. ¿Ok? Porque recuerden que a Dios se le adora como Él requiere, no como yo quiero. Y usted lo puede ver ahí cuando les mencioné a Caín y Abel. Dios requiere y te pide cómo es que tú le adores, cómo es que tú le invoques, y no como a ti te agrade o tú creas que a Dios le agrada que tú le invoques o que tú le adores. Y en eso también hay que tener mucho cuidado, porque es cómo agradarle a Dios, no cómo me agrada a mí y después que le agrade a Dios, sino que cómo agrade a Dios. Entonces debe uno de, primeramente, cuando uno le invoca a Dios, es reconocer que somos pecadores y reconocer que necesitamos ayuda. Cuando nosotros reconocemos que cometemos pecados y que necesitamos ayuda, entonces le estamos creyendo a Dios, porque dice Cristo Jesús: venid a mí todos los que estéis cansados y yo os haré descansar. Bueno, entonces es importante también ver que todo aquel que invoque el nombre de Dios, como nos lo dijo ahí el libro de Romanos, capítulo 13, todo aquel que invoque el capítulo 10, versículo 13, que todo que invoque el nombre de Dios será salvo. Entonces vemos que sí tiene que ver con el tipo de adoración, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al momento de adorar debe de haber también en ese tipo de adoración, en ese momento de adoración, verdad. No puede ir mezclada una verdad con mentira. Entonces, si usted ha sido lector, escudriña hasta las Escrituras, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 5. Les voy a hacer lectura ahí en el libro de San Juan, capítulo 5, lo que Cristo Jesús mismo hizo, lo que nos dice que hagamos. Dice la palabra de Dios allí en el libro de San Juan 5:38. Dice aquí: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Está hablando de Cristo Jesús mismo. Cuando Él hablaba, el mismo pueblo israelita
no quería escuchar a Cristo. A quien más se dirigía Cristo eran los líderes religiosos. Los que eran los líderes religiosos eran los que no creían o no querían aceptar a Cristo Jesús como el Mesías. Y miren lo que dice Cristo Jesús, un consejo que les da. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí? Entonces, aquí Cristo Jesús nos está ofreciendo a través de su palabra la vida eterna. Y nosotros debemos de creerle a ese Dios. Él nos ofrece la vida eterna a través de su palabra y a través de sus consejos, a través de sus amonestaciones, a través de sus correcciones que nos da. Porque si nosotros caminamos sin Dios, nos vamos a extraviar. Y mismo Cristo Jesús también lo dice en el libro de San Mateo capítulo 24, que muchos iban a dejar de creer y muchos iban a dejar de amar. Dice que el amor de muchos iba a enfriar. Y entonces, aún a los que creen en Dios, muchos van a ser engañados. Y por eso mismo debemos de tener mucho cuidado. Les menciono casos bíblicos de personas que creyeron en Dios y se perdieron. Uno de ellos es el rey Saúl. El rey Saúl fue ungido de Dios, él creía en Dios, pero llegó el momento en que él se enalteció él mismo y ya no quiso creerle a Dios, ni quiso creerle a su mensajero, que era el profeta Samuel. Y entonces allí él comenzó a perderse, tanto se ensombreció su mente que permitió que espíritus de maldad, espíritus malos se metieran en su mente. Y esos espíritus lo atormentaban. Y finalmente, él rechaza a Dios y él muere. Él muere en una guerra. Otro personaje que también se pierde, usted puede ver a Judas Iscariote. Judas Iscariote es una persona que comienza a seguir a Cristo Jesús. Judas Iscariote es uno de los mensajeros que Dios envió para sanar, para predicar, para resucitar muertos. Los envió Cristo Jesús a todos sus discípulos. A sus discípulos los envió a que fueran a hacer esto. Y él también fue parte de los predicadores, parte de los 12 discípulos. Pero al final de cuentas, este ser se pierde. Sí, él creyó. Y uno de los más importantes, que creyeron en Dios y amaron a Dios, pero se ensorbecieron, se enorgullecieron en sí mismos, tuvieron envidia, entró en la envidia, el rencor, fue el mismo Lucifer, el ángel que Dios había creado perfecto. Ese ser humano amó a Dios, ese ser humano servía a Dios, pero en cualquier momento, desde que fue creado, en algún momento de que fue creado, comenzó a gestarse esa semilla de maldad en su mente. Y esa semilla de maldad se fue fortificando y se fue haciendo más grande a finalmente hacer lo que hizo en el cielo, convencer a muchos ángeles que adoran a Dios. Imagínate tanto la influencia de este ser en los ángeles, que hizo que muchos ángeles le siguieran y lo siguieran aún hasta aquí la tierra. Dice la palabra del Señor que fueron echados del cielo la tercera parte de las estrellas del cielo. Que estamos hablando de ángeles que se vinieron decididos a seguir a Satanás, y ahora están aquí en la tierra trabajando, y trabajan arduamente, y trabajan en el mundo entero, con las personas del mundo. Pero también donde se enfocan mucho en trabajar es en aquellos que creen en Dios. Aquellas personas que creemos en Dios es donde más también se esfuerza el enemigo para que nosotros comencemos a no creerle a Dios, comencemos a tener dudas, comencemos a dudar, y finalmente muchos abandonan el Evangelio. Muchas personas, yo conozco pastores que se han alejado de la iglesia porque han dejado de creer en Dios, en su palabra, y comenzaron a seguir sus propios ideales, sus propias ideologías. Y eso es triste y lamentable. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado en lo que creemos, que es la palabra. Siempre creer en la palabra.
no creerle, aunque se escuche muy bonito a las personas, porque hay muchos predicadores que hablan muy bonito, pero lamentablemente utilizan solamente citas bíblicas para donde a ellos les conviene y no usan la Biblia como debe de ser utilizada, en orden, sino que lo utilizan solamente para sus fines, para sus planes. Entonces, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, la invitación mía en esta ocasión es para que tú reflexiones y tú le pidas a Dios y le pidas de su Santo Espíritu para que el Santo Espíritu pueda hacerte discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y de esa forma tú tomes una decisión. Y una decisión para vida eterna, que es lo que Dios desea. O si tú quieres tomar la otra decisión, que es la perdición y la muerte, que Dios no desea eso para el ser humano. Pero lamentablemente por misericordia y su amor por la criatura, Dios ha puesto un límite y ha puesto una fecha que solamente Él conoce, en la cual Él destruirá a todo el impío, a todo aquel que no cree, a todo aquel pecador que no se arrepintió, o a todo aquel pecador que alguna vez creyó y se alejó de Dios, que es lo que le va a suceder al enemigo de las almas, que es Satanás, que es lo que donde más le gusta hacer daño, que es a la creación de Dios, a sus seres creados, aquellos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Satanás hace la guerra y quiere que nosotros pues nos perdamos y nos alejemos de Dios. Dice la palabra del Señor que hubo una guerra allá en el cielo, ¿sí? Que hubo una guerra allá en el cielo y entonces en esa guerra en el cielo fue echado el enemigo fuera, pero el enemigo no se queda contento, sino que el enemigo ha venido a echar más fuerza, con más fuerza ha venido a hacer guerra contra la mujer, que es la iglesia, aquellos que son fieles al Señor, aquellos que invocan en nombre de Dios. Dice aquí, y estando encinta clamaba, capítulo 12, versículo 2 de Apocalipsis, estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que son la tercera parte de los ángeles, de millones y millones de ángeles que existen en el cielo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como él naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, está hablando de Cristo Jesús, y la iglesia es el pueblo de Dios, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue cuando Cristo, al morir crucificado, para podernos dar a nosotros entrada a la salvación, a la restauración. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, mostrando su gran amor. Él, al momento de hacer eso, Él es tomado al cielo, pero fue arrebatado vivo. Recuerden que Cristo resucitó. Y dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y entonces el pueblo de Dios queda aquí en la tierra. Por eso Cristo Jesús, cuando se iba a ir en San Juan capítulo 15, dice, yo me voy, tengo que irme, es necesario que me vaya yo, pero voy a dejarles a ustedes el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ustedes todos los días, porque yo tengo que realizar un ministerio más allá en el cielo. Pero mientras esté yo en el cielo, va a haber aquí Espíritu Santo, que es Dios, para poder ayudaros. Dice aquí, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí lo sustentaran por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. ¿Sí? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, hablando de Cristo Jesús, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche.
y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y no menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros vencemos al enemigo no por nuestros propios medios, sino por medio de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, que vino a morir por ti y por mí, para darnos así, por su misericordia y su amor, entrada en su reino, salvación y vida eterna. Dice, pero ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Está persiguiendo a la iglesia, al pueblo que le es fiel a Dios. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, de nueva cuenta, el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, pero ya no contra la mujer. Ahora dice aquí la palabra de Dios que hace guerra a la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y con estas palabras termino. El diablo, ustedes se dan cuenta que el diablo ha venido a la tierra, pero enojadísimo, con una gran ira contra Dios y una gran ira contra su creación. Él no quiere perderse solo. Él no quiere que él y sus ángeles se pierdan solos, sino que está tratando hasta estos días de lograr que se pierdan muchos de sus criaturas humanas, de Dios, los seres humanos. Y hasta el momento hay muchos que han perecido sin Dios en sus vidas. Pero Dios siempre tendrá predicadores. Dios siempre tendrá su palabra para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el momento de la salvación. Y hoy es el día de salvación. Dios nos llama hoy. Él nos llama con su amor eterno, porque con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado con mi paciencia, Él ha prolongado mi paciencia, porque Dios quiere que todos procedamos a arrepentirnos y que nadie se pierda, que nadie muera. Dios quiere que tú, mi hermana, también reflexiones en estas palabras, que reflexiones en la palabra del Señor y que de esa forma también tú decidas, que tú tomes la decisión de entregarle tu vida completamente a Dios y que de esa manera tú también invoques su nombre, que tú invoques su presencia, que tú también la adores, porque Dios desea verdaderos adoradores, porque ya no más se iban a congregar allí en Jerusalén, ni se iban a congregar en Samaria. Dice, porque los verdaderos adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu, o sea, espiritualmente y también en verdad. Espiritualmente quiere decir que nosotros le creamos a Dios, que creamos que Él existe, que creamos que Él está con nosotros, que creamos que Él nos guía, que creamos que Él está compartiendo con nosotros en nuestro vivir diario. Eso es en espíritu. Y en verdad, la palabra del Señor es la verdad. Que nadie te haga desviarte de la palabra del Señor, sino que tú confíes en su palabra, porque la palabra del Señor es la que nos lleva hacia Cristo Jesús, que nos lleva a la salvación eterna. Muy buenas tardes, nos despedimos de ustedes y que Dios nos los pueda bendecir. Vamos a tener una oración para despedirnos y de esa forma podamos recibir la bendición del Señor. Señor Padre bendito, agradecemos por tus bondades, por tu amor. Perdona nuestros pecados. Te pido nos ayudes a tener decisiones para vida eterna, que podamos ser parte de ese pueblo que te invoca, de ese pueblo que te busca, de ese pueblo que tiene fe en ti, que confía en ti. Ayúdanos, Señor Padre bendito, a tener esa fe que han tenido todas esas luminarias, todos esos héroes de la fe que están escritos en la Biblia, para que también nosotros tengamos esa fuerza y ese poder. Que no venga de nuestro propio medio, sino venga por medio de nuestro Señor
Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Dios, en su santo nombre. Amén. Gracias y vamos a despedirnos invitándoles a que se puedan unir a nuestro canal Palabras de Vida Eterna Maranata.